a nuestra agenda académica, invitamos al ingeniero Juan David Molina de Colombia Inteligente con la ponencia Avance del Acuerdo de Ciberseguridad. Adelante, ingeniero. También agradecemos al CNO, a todos los integrantes que han hecho posible estas jornadas en las cuales hemos podido compartir experiencias en el día de ayer y en el día de hoy. En esta oportunidad me toca, digamos, para que conversemos acerca de los diferentes avances en ciberseguridad ya aplicados desde el punto de vista del sector eléctrico colombiano. Hemos podido ver las diferentes visiones y acciones que han hecho tanto los representantes del punto de vista de Mintic, de la CREC, las diferentes experiencias en el ámbito de Chile y España, y aquí mostrarles, digamos, los avances que se han hecho desde el punto de vista del sector, y es una actividad que hacemos en conjunto con el CNO, y en el cual también agradecemos a todos lo que hacen parte del, del Comité de Supervisión y Ciberseguridad, y en especial al Grupo Técnico de Ciberseguridad. En ese orden de ideas y como parte de poder dialogar sobre esos avances y mostrarlos, que ya son varios años que el sector se ha preparado o se viene preparando, es una actividad de manera permanente y con una mejora continua, y que también cada día aparecen nuevos retos y retos que uno podría decir, y como también lo han visto anteriormente en las anteriores exposiciones, se podría establecer que hay diferentes tipos de amenazas, incluso ya hay todos unos perfiles de amenazas que pueden estar, digamos, afectando de manera permanente en el sector. Entonces, con esto, el mensaje a transmitir es que desde el punto de vista del mapeo o del monitoreo que se hace sobre los diferentes tipos de amenazas que se tienen, pues esto claramente ya ha sido ampliamente documentado, y aquí traigo, digamos, un informe que salió hace poco por parte de Deloitte y Fortinet sobre los tipos de amenazas que frecuentemente se pueden observar a nivel del sector eléctrico, y también sobre esos perfiles que uno pudiese identificar de que estarían, digamos, o lo que más frecuente se han evidenciado desde el punto de vista de nuestro sector eléctrico, sean estos desde el punto de vista ataques que puedan ser a nivel internos o de aquellos otros tipos de perfiles de atacantes conocidos como los activistas, ya sean de tipo criminal, de tipo de terrorista, o también de otros de tipo como esas de amenazas persistentes que con características avanzadas. Entonces, nosotros desde digamos, desde ese punto de vista, uno podría decir que está ampliamente mapeado todos esos elementos que puedan incidir y que cada vez aparecen nuevos, y que incluso dentro de estos estudios que se muestran a nivel, internacional muestran la manera o incluso cuál es el objetivo que normalmente estos tipos de perfiles de atacantes están sobre los diferentes sistemas que están asociados, claramente en el ámbito de los sistemas industriales, pero particularmente en el sector eléctrico, y que eso también, pues, y que incluso también hay recomendaciones y mejores prácticas que también establecen hasta ante esos perfiles de ataque, bueno, cuáles son la manera o de mejor, digamos, contrarrestar y evitar incluso estas, que se, digamos, el impacto de estas amenazas. Entonces, con esto, y para entrar ya en lo que queremos mostrarles acerca de lo que ha sido el avance de la ciberseguridad en el sector eléctrico, que también en esta séptima jornada de ciberseguridad es algo que se viene trabajando y también se viene mostrando año a año sobre los diferentes retos que tiene el sector, y a su vez también de cómo se viene preparando y de cara también a lo que desde el punto de vista reglamentario, o los diferentes acuerdos que también se han mencionado previamente. Entonces, en ese primer punto, entonces, queremos también en el día de hoy mostrarles también lo que ha sido el avance de los acuerdos de ciberseguridad, particularmente en el acuerdo del 1347, y de ahí también en esa, digamos, iniciativa que se ha tenido con todo el comité y el grupo técnico de ciberseguridad, y como mejores prácticas de establecer esa mejora continua, también mostrarles sobre un ejercicio que se hizo de manera sectorial sobre cómo avanza también el análisis o la implementación de prácticas referenciales en el marco de la ciberseguridad, y también la madurez que se tengan sobre estas. Ese es nuestro propósito, que en ese primer punto, y que como también lo han podido observar en las anteriores presentaciones, el sector eléctrico también ha sido, digamos, dado también su importancia o su grado de prioridad y de riesgo, en el cual también ha sido denominado ya hace varios años, pues también ha sido un sector referente en el cual se ha podido preparar
ante todos esos posibles retos que trae consigo la ciberseguridad y que hoy también se encuentra también en esos ejercicios de revisar los alcances del acuerdo, revisar digamos, las mejores prácticas que están establecidas dentro de la guía para que también podamos cada vez más estar preparados a a esos nuevos retos. Entonces, en ese orden de ideas, dentro de ese ejercicio que se ha hecho en ese primer punto que les dije sobre el avance en ciberseguridad, esa es una actividad que se viene realizando desde el 2012 y de manera periódica del 2016 al 2021, en los cuales se evalúa también el avance que se tiene respecto a los diferentes acuerdos. Ustedes pudieron ver que estaba desde el 788 hasta el actual 1347 y que en el día pues vamos a presentarles los avances que se tiene a lo que es dentro del marco del 1347 para lo que era el primer semestre del 2021. Es uno de los elementos fundamentales digamos, en el contexto colombiano, es, digamos, la cobertura que se tiene sobre este tipo de sistemas en general y que de acuerdo también a lo que desde su momento cuando se fue planteado el acuerdo 1241, se estableció lo que se conoce como el anexo 1 y menciona cuáles son esos activos los cuales de las diferentes empresas tengan o que posean están, digamos, cubiertos sobre el alcance que tengan los acuerdos de ciberseguridad. Ustedes pueden ver acá que son tanto los equipos de generación particularmente, y como lo vamos a mostrar ahora, se establece un límite el cual ya se requiere reportar, pero también hay sobre otros múltiples recursos, como que tienen la potencia, digamos, de todos los reactores, subestaciones, estos dispositivos FACS, esquemas de protección, entre otros, también incluso como los sistemas SCADA, claramente pues dentro de como elemento fundamental de los centros de control, y que esto de entre vigente, pues tenemos estos elementos y cobertura donde es importante que también que todas las organizaciones tengan presente sobre, digamos, sobre la cobertura que se tiene sobre el acuerdo de ciberseguridad. Siendo esto a nivel de la generación, todos aquellos activos o plantas que tengan una capacidad mayor o igual a los 20 megavatios, y así para los demás componentes ustedes pueden darse cuenta que desde el punto de vista de la cobertura estarían todos aquellos activos denominados desde el nivel 4 hasta y ya claramente todo el sistema de transmisión nacional para cada uno de ellos. Entonces, esto es importante para que también veamos cómo desde, digamos, de las señales que se tienen en el acuerdo, que los acuerdos son vinculantes, y en ese sentido, pues, y estableciendo de manera referencial, pudiésemos decir que en el punto de vista del alcance que se tiene hoy en día, que están en los acuerdos, inicialmente el 1241 y ahora el 1347, uno podría decir que, bueno, en términos de plantas, eso significaría más de 16.000 megas que estarían dentro de la cobertura del acuerdo, y también que eso es más o menos unas 16 plantas de acuerdo pues al tamaño que ustedes pueden, que se ha establecido en ese límite. Ya a nivel de lo que tiene que ver con digamos, todos los activos asociados que tengan los operadores de red y también los transmisores nacionales, transmisores regionales que estén dentro de esa cobertura, y en términos de subestaciones, si hablamos en términos de capacidad de transformación, estaríamos hablando de un poco más de 70.000 digamos, de capacidad de transformación. Y así para todos los diferentes tipos de organizaciones que ustedes pueden ver a nivel de generación, transmisión, los operadores de red y claramente pues el operador del sistema como entidad responsable de lo que es tanto en la parte eléctrica como en la parte de mercado. Entonces, en ese orden de ideas, en ese ejercicio que hacemos de manera mensual, como también lo tiene definido el 1347 con la revisión que se hace de manera periódica, los resultados que les vamos a mostrar también es parte de esa, digamos, del reporte que se hace por cada una de las diferentes organizaciones que están cobijadas dentro del acuerdo, y que digamos, al día de hoy, con la información disponible, esto corresponde alrededor del 82% de aquellos, digamos, que deben estar reportando información en el término de los activos de generación, en términos de capacidad de transformación alrededor del 81%, y en los demás componentes ustedes pueden ver ya una cobertura del 100%, salvo a nivel de las redes, digamos la cobertura en términos de reporte de información es del 89%.
Esto, digamos, y como parte de ese ejercicio que hacemos para hacer ese monitoreo y que como una mejora continua, como una mejor práctica en ciberseguridad, es, bueno, también se hacen de manera periódica, se le hace consultas acerca de cómo avanzan las diferentes acciones y en particular sobre qué metodologías se están utilizando las organizaciones para evaluar los diferentes riesgos, entendiéndose que también hay diversas formas o metodologías o mejores prácticas y que esto también nos permite identificar como cuáles son esas las principales o las que comúnmente se están utilizando en nuestro contexto colombiano. En particular, y como ustedes pueden ver, lo que soportan en todo lo que es la ISO IS 27005 es como de las más que se han seleccionado, también la NIS y otras de mejor cobertura, pero es importante mencionar que a estas, pues hay otras que mencionaban que, bueno, que esto no solamente se trata de un solo estándar, sino también de un conjunto de prácticas o de estándares que ayudan también a soportar lo que está asociado a la gestión de riesgos de ciberseguridad. De hecho, incluso parte de eso, un poco más de o casi el 23% son de metodologías propias que las mismas organizaciones, en la medida que también van apropiando todos estos conceptos de ciberseguridad, también van adaptando, digamos, sus metodologías porque integra diferentes tipos de estándares. De hecho, cuando se les preguntaba sobre, bueno, cuáles son esos tipos de metodología, cuando mencionaban ellos era, bueno, porque nosotros al considerar varias, pues esto es una metodología híbrida, es una metodología que también responde a un grupo empresarial, es una metodología que también incluye diferentes controles o mejores prácticas de entidades internacionales como de la NIS o también dependiendo también como la NISA y en general, y aquí les mostramos como un ejemplo ya en el detalle de cuáles cuando se menciona, bueno, otras o el conjunto que pudiesen tener digamos, para poder abordar estos temas de estandarización, pues vean aquí al menos un ejemplo en el que mencionaba como todo ese dossier de estándares y mejores prácticas que se ven. Aquí tanto del lado de ISO, tanto de NISA, de la NIS, que son, y claramente pues la NER, que es la que es el soporte también del acuerdo, de los acuerdos de ciberseguridad que han sido expedidos, digamos, desde su creación. Entonces, otro de los aspectos que revisábamos en lo que implicaba el avance de la ciberseguridad está más también orientado a si se han presentado incidentes que igual tuvieran un impacto sobre las actividades propias de la organización y particularmente sobre esos activos que han denominado crítico y dentro de ese registro que llevamos a la fecha, pues ha mencionado que al menos en el primer semestre no ha habido de uno con esas características. En otros años se han evidenciado y particularmente pues esas prácticas asociadas al phishing, al malware, pero que también nos motiva a hacer una vigilancia permanente porque esto es algo muy dinámico y como ustedes pudieron ver en la primera lámina que les mostré, pues ya hay todos unos perfiles identificados de las potenciales o las amenazas recurrentes en el sector y que esto también es importante poder hacerle ese monitoreo continuo. Otro elemento que también ya se evalúe de manera particular de lo que trae el acuerdo de ciberseguridad es, y que esto también está adaptado o soportado en lo que es la NERC-CIP, es también sobre lo que tiene que ver con, bueno, las organizaciones, y entendiendo que todas las organizaciones es un proceso que se articula con las diferentes capas, claramente desde el punto de vista de elementos técnicos, los elementos también organizacionales, que son transversales a todas las empresas, se mostraba sobre, bueno, cómo han avanzado sobre la implementación de esas políticas o sobre los lineamientos de seguridad que están descritos como mejores prácticas en el acuerdo. Aquí ya al nivel, al año 2021, ya ven que alcanzamos ya a un 99% de lo que es la implementación de esta política como, digamos, un elemento fundamental dentro de la empresa y que con el tiempo pues, se ha venido, digamos, se ve y se evidencia pues el trabajo continuo que buscan las empresas para ya ser parte de sus actividades diarias, lo asociado también a los temas de ciberseguridad. Es también dentro de esos puntos que se preguntan en el acuerdo la importancia de lo que implica tener asignado un responsable de ciberseguridad, que este también debe estar reportado ante el CNO y ante cualquier cambio también se debe informar todo lo que tenga que ver sobre tener, digamos, actualizado los datos de la persona o responsable que ejerce estas responsabilidades, pero también se hace como un ejercicio y un balance porque como les mostramos, la cobertura del acuerdo si bien se muestra que en las organizaciones que están y que es un porcentaje estadísticamente muy representativo sobre el sector eléctrico, también es importante resaltar que se tiene, digamos, al menos
o que se tiene que trabajar aún más en poder ampliar, digamos, el reporte, particularmente sobre aquellas organizaciones que hoy en día pues, no están, digamos, informando si se tiene o no se tiene sobre los responsables de ciberseguridad. Entonces, ya de cara, digamos, y que con este elemento importante abordar, hay otros elementos que vienen sobre el acuerdo 1347, digamos, donde se establecieron lo que fue el plan de implementación de lo que eran las diferentes prácticas o elementos incluidos en el 1241, que también de luego fue actualizado en el 1347, que también está en revisión. Era que se establecían unos hitos, digamos, como ustedes pueden ver, en los cuales se deberían tener, digamos, ya implementadas ciertas prácticas asociadas en cada uno de estos por cada una de las diferentes empresas que estaban dentro de la cobertura del acuerdo. Y aquí a manera global les podemos mostrar, digamos, con el último reporte que esto incluía, que fue en marzo, digamos, para el corte del previo de antes de abril del 2021, en el que mostrábamos, bueno, que en ese primer hito del año anterior, del 81%, y en el hito 2 estaban alrededor del 73%, pero que también, pues, de manera, digamos, se viene también monitoreando los hitos que se vienen para los próximos años, particularmente sobre el hito 3 y el hito 4, que dentro de ese alcance, incluso porque de toda esa dinámica que no podemos desconocer y que hemos visto también en la afectación desde el punto de vista o el cambio que ha traído consigo digamos, todos esos eventos, tanto uno de la pandemia como también el contexto social en nuestro país, para poder también garantizar lo que significa la prestación de servicio público. Pues hoy en día también se está revisando los hitos y digamos, los tiempos para poder darle cumplimiento a los temas asociados a la ciberseguridad. Entonces, este mensaje, porque eso también ha sido parte de los diferentes análisis que se han hecho al interior, digamos, del CNO, de cómo esto también impacta y cómo ha afectado también de manera de poder ir desarrollando los diferentes planes que se tienen, y particularmente hablando en el caso de ciberseguridad. Y ya así hacia adelante, pues, lo que también hacemos es un seguimiento paso a paso de cada uno de los diferentes puntos que tiene el acuerdo. Y como les mencionábamos en este, que tenía uno de los grandes aprendizajes que se ha tenido, y que producto pues también del año 20, como todos los conocimos, la pandemia también impactó de manera importante lo que fue el desarrollo de lo que en general son los planes, por ejemplo, de pruebas, de simulacros, de entrenamiento, de capacitación, que ustedes pueden ver a mano derecha como en la tabla de colores, cómo es el avance en cada uno de ellos. Entonces, eso también es una invitación a ver cómo, y de la importancia, porque incluso como dentro del sector eléctrico se han hecho simulacros, pero es importante también hacer como esto una práctica continua, y que esto también nos muestra como cuáles son esas brechas o esas limitaciones que estamos teniendo hoy en día para poder emprender también unas mejores acciones desde el punto de vista sectorial. Ya desde el punto de vista del activo número 2, como mencionábamos, tenía también dentro de este corte, dentro de esas diferentes tareas, que todas también están asociadas a los planes de recuperación, los programas de conciencia y seguridad, los programas de entrenamiento, también el tema de evaluación de vulnerabilidades, pues también se encuentra en algunas de ellas, y particularmente en aquellas que generan también como procesos digamos, con los diferentes recursos humanos, pues se evidencia también que también avanzar y tener unos mayores esfuerzos, dado también la coyuntura que les mencioné anteriormente, y en los cuales cada una de las diferentes organizaciones viene trabajando por la importancia y también digamos, la responsabilidad que se tiene y el conocimiento que se tiene sobre el impacto que puedan generar estos eventos de tipo de ciberseguridad. Ya ahí, y como mencionábamos, estos son, digamos, dentro de esos hitos que son los focales, entendiéndose como que hacen parte dentro de lo que se tiene como meta dentro de los años de año en curso, pero también viene avanzando en aquellos hitos que están ya para los próximos años. Y como les comentaba, esto también es una actividad que se viene de manera periódica al interior del grupo técnico de ciberseguridad, de cómo validar, digamos, porque también es cómo lograr también estas metas que se están estableciendo con cada una de las diferentes tareas que se tienen, que muchas de estas también las pudimos ver en la conferencia, en la charla de lo que se viene trabajando en Chile, y que, pues, que responden también a lo que está soportado en la NERCIP y en cada una de estas. Esto, como les puede mencionar, es el avance particular del hito 3, alrededor del 40%, y en este hito 4, también, digamos, que ya también está para los próximos años, y que próximamente pues también tendremos
lo que sería también la revisión del acuerdo 1347. De esta manera, pues esto nos ayuda, digamos, como sector a establecer como cuáles son en aquellos que tengamos algunos mayores retrasos para también ver, identificar la manera de, bueno, cuáles son esas motivaciones de esos valores, entendiendo que particularmente en el hito 4 todas están dentro del hito de cumplimiento, solo que desde ahora también se monitorea para poder también identificar esas acciones de mejora con antelación y que esto pues también nos permite como parte de esas inquietudes que se tienen dentro de lo que es lo que lleva consigo la implementación de todos aquellos elementos que están dentro del acuerdo. Una de las preguntas que hicimos, bueno, ¿cómo ha sido también desde el punto de vista de la que se implica la ciberseguridad, todos los activos críticos, sean estos activos físicos, activos digitales? Y uno podría decir que hay tres grandes componentes. Esto, bueno, una vez establecidas todas las políticas, todo lo que tenemos que hacer para la gestión, el análisis, nos conlleva a tener todos esos sistemas, particularmente asociados a la ciberseguridad. Claramente, pues todo lo que implica el sistema de gestión de seguridad y la información, pero así también todos esos elementos del mundo digital, somos los software de inventario, también todo para la gestión de activos, que bueno, no solamente esos activos digitales, sino también claramente con lo que ya venían trabajando las empresas en los activos físicos, todos los sistemas para dar análisis de vulnerabilidades, control de acceso, monitoreo como elementos principales que están asociados a lo que conlleva la implementación y lo que poder garantizar esa funcionalidad de tener la ciberseguridad entre los activos del sector eléctrico. También y de la mano de esto está lo de formación de capacidades y que lo han mencionado también previamente como uno de los hitos importantes y también cuando hay esos ataques de ciberseguridad sobre el origen y que muchos de estos perfiles son también tienen digamos un punto en el cual digamos, se focalizan y es toda la ingeniería social y de ahí la importancia también tanto de los el personal que está haciendo como la protección de ciberseguridad como también del personal que por cualquier digamos desconocimiento de algún tipo de modus operandi de una amenaza cibernética pues también podrían hacerse una ingeniería social y de ahí la importancia de esa formación de capacidades que muchas organizaciones ya de acuerdo pues lo que reportaron en el seguimiento semestral pues de lo que vienen considerando vienen adaptando todos los elementos dentro de sus políticas digamos del talento humano, de su formación, las herramientas para concientizar, las conferencias con expertos, los temas digamos de cómo identificar esos elementos en los cuales uno podría ser objeto de una ingeniería social y que también pues cómo prepararse para identificar qué tan vulnerables o no tenemos nuestros propios sistemas como un tipo digamos de manera proactiva preparándose para ello. Y claro, esto, digamos, uno puede decir, bueno, lo estamos hablando de sistemas, tema de desarrollo de capacidades, pero también las empresas dicen, bueno, esto es una nueva dinámica que no se debe desconocer en un sistema eléctrico que tradicionalmente pues ha estado lleno de activos físicos, pero que también trae una nueva integración de los diferentes activos digitales, o claramente pues son hardware y software, pero que están en la óptica pues, de esas funcionalidades de ciberseguridad. Los más comunes como los firewall, los sensores también de detección de intrusos, particularmente otros tipos de los sistemas de seguridad física y así como cualquier tipo de plataformas, ya sean como estas de seguridad de la información o gestión de eventos como los conocidos como los SIEM y así pues muchas otras herramientas como tradicionalmente uno pudiese mencionar, entre ellas de los antivirus, las herramientas pues de las diferentes listas que puedan existir y sistemas digamos, de respaldo que también puedan desarrollarse. Entonces vean que garantizar una función de ciberseguridad también lleva consigo varios retos, también con la adquisición de todos estos, digamos, componentes y también de esa formación de capacidades. Y como parte de ello, el ejercicio que también queríamos mostrarles, bueno, cómo logramos esas acciones para la mejora continua de la ciberseguridad. Y una de ellas, yo lo puedo consolidar en estas tres palabras, y que también incluso la semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en las jornadas de la OEA en ciberseguridad y es importante siempre lo que muestran de cómo generar esas mejores capacidades al interior de la organización para ser proactivos ante esos eventuales ataques que puedan existir. Y de ahí ese mensaje que también les transmito de bueno, la importancia de estos temas de ciberseguridad es apropiar, evaluar y cooperar. Está visto que si bien es cierto,
un componente del sistema puede estar muy protegido y un componente puede ser una organización. Si como sector no logramos articularnos, muy difícilmente pues podamos tener una protección en sistémica, y que de ahí la importancia de poder tener estos conceptos de claramente que nos apropiamos de todos lo que implica y nos formamos en esas capacidades de ciberseguridad, evaluamos permanentemente y pues también cooperamos para que también el sector pueda avanzar. Y esto pues nos trajo también como desde el punto de vista de las iniciativas que miremos, bueno, cómo podemos identificar y evaluarnos para con el fin de identificar esas oportunidades de mejora y también cómo poder fortalecer esa cooperación que se tiene en el sector, entendiéndose que hay todo, digamos, un marco de los diferentes acuerdos CNO. También cuando vimos la presentación de la CREC nos mostró también lo que viene trabajando, cuáles son, digamos, sus lineamientos que tiene hoy en día y que ya también espera del trabajo que inició, digamos, en años anteriores a seguir con las actividades de trabajo en el próximo, en este, digamos, lo que queda de este año y el próximo para levantar la información que ellos vienen, digamos, documentando. Pero que también, y como también lo pudimos ver con la presentación del MINTIC, pues todo lo que se viene con la expedición que fue del 2011 de los COMPES, pero también de la creación de los CECIR, del CONCER, de los diferentes documentos que del Ministerio de Defensa se vienen trabajando y que donde el sector eléctrico ha sido uno de los sectores pioneros y proactivos en poder desarrollar también estos documentos ya de cara a esta infraestructura que ha sido denominada como una infraestructura, digamos, de alto riesgo y la de mayor prioridad, y también otros elementos de tipo, digamos, de directivas presidenciales sobre la importancia de la seguridad digital. Entonces, bueno, ¿cómo arrancamos para hacer esa evaluación, identificar esa mejora continua que requerimos en el sector eléctrico? Uno dice, bueno, uno empezaría, bueno, ¿qué hay de los estándares para poder establecer ello? Y como les mostramos anteriormente, pues digamos, las organizaciones, dependiendo cada una de, digamos, de las características propias de una de ellas, pues tiene diferentes estándares, ¿cierto? Y como también mencionamos, un tema importante es, bueno, que al tener también varias, generan toda una metodología propia, y que esto también nos sirve, bueno, como si nos vamos a evaluar, si vamos a identificar esas mejoras continuas. Entonces compartimos y, por ejemplo, aquí se traigo un ejemplo de lo que fue la ISO, la IEC 27110, que también ya trae de por sí una filosofía de cómo debe ser el marco de ciberseguridad y cómo se mezclan diferentes componentes, que también se pueden ver la fuente donde se extrae este dibujo. Pues la importancia de, bueno, si queremos evaluarles, utilicemos también estas mejores prácticas, estos estándares referenciales, y aquí también les muestro pues un resumen que quiere ver, bueno, dependiendo del alcance que se tenga, si es a nivel organizacional, si es a nivel técnico, si es todo lo que tiene que ver con la parte de certificación, de cumplimiento de algunas exigencias normativas o regulatorias, pues hay diferentes también listados de estándares que también pues uno con la presentación que vimos ayer de interoperabilidad, pues también vemos que aquí también en el tema de ciberseguridad también hay una serie de elementos de la importancia de la estandarización. Y uno pues también podría identificar, bueno, qué metodologías podemos, y qué parte de la discusión que tuvimos en el grupo, es cierto que hay toda una serie, digamos, de mejores prácticas, también de estándares. De hecho, aquí pues mencionan alguna de ellas, pues nos dimos a la tarea de, bueno, cómo, si queremos identificar esas mejores prácticas en el sector eléctrico, cómo van las implementaciones de esas prácticas recomendadas, qué metodología utilizar. Y eso fue como el primer ejercicio. Y aquí le mostramos como, bueno, todas aquellas que se pudiesen revisar, entendiéndose que encontramos un poco más de 10 metodologías, desde, digamos, tradicionales, esa de CSMI, que ya tenía varias versiones, desde 1986 hasta el 2018, pero también otras que se encuentran también con toda una metodología para poder establecer esas escalas de madurez y también esas evaluaciones. Entonces, esto nos llevó tanto, por ejemplo, a lo que era la ISO 21827 con las diferentes versiones, también como un ejercicio que se hace particularmente en Estados Unidos, aunque esto es más que todo también aplicado en algunos estados, entre ellos Texas, pero que también mostraban pues también del Departamento de la Energía, que también construyó toda la metodología C2M2 y que también tiene un hito particular en lo que tiene que ver con a nivel de la energía o la parte de electricidad o sector electricidad. De hecho, recientemente en julio publicaron su nueva versión 2.0 del año 2021, pero que también hay otras metodologías
como la NIS, que también tenía sus versiones 2014, 2018, esta que de otras entidades como Nemerc, esto más que todo, digamos, de unos consultores en esas actividades, pero que siguen siendo válidas como una metodología para poder evaluar la ciberseguridad al interior de las diferentes organizaciones. El caso particular de EPRI, que también es una herramienta desde el punto de vista técnico de esos equipos o activos que estén involucrados ya a nivel de lo que es el tema de que puede también ser aplicado particularmente al sector eléctrico, pero así también hay otros casos de países, por ejemplo en el caso del Reino Unido, que también tiene su propia metodología, ya va, digamos, en su tercera actualización de su versión. En el caso también que producto de lo que se avanzó inicialmente con el C2M2, pues se creó también una nueva del Departamento que tiene que ver con la seguridad para todas aquellas del Departamento de Defensa en Estados Unidos, para lo que es ya la certificación en términos de estos, y que ya tiene su segunda actualización, pero también, por ejemplo, Naruc, y también lo tengan presente que esto lo mencionó en digamos, en la presentación de la CREC sobre los elementos que ellos vienen como reguladores, vienen identificando esas mejores prácticas, o incluso, pues en este caso, de esas entidades de origen español, que ya también establecen esos modelos. Entonces, vean que es un conjunto importante de metodologías y aquí, bueno, ¿cuál puede ser? La respuesta es cualquiera de ellas puede ser válida para implementar y hacer un ejercicio de evaluación de madurez. Y entonces la pregunta que nos hicimos, bueno, en el contexto colombiano, ¿cómo podemos avanzar en cada una de ellas, siendo todas estas válidas y cada una con diferentes también alcance y podrían ser ya de la manera que unas están más dependiendo de los tipos de activos y que ya cada organización debería estar estableciendo, bueno, cuál podría ser ella, pero para el alcance colombiano, bueno, para nosotros es importante entender que digamos cuáles son esos requerimientos regulatorios, cuáles son esas mejores prácticas que se han visto al interior de las diferentes organizaciones y también como si han habido algunas experiencias en cada una de estas. Y uno podría decir, bueno, se viene ya con los lineamientos que trae la CREC, también con todos los acuerdos que trae consigo el CNO y que se soportan en la NERC, y también pues un ejercicio que previamente una de estas empresas había utilizado en alguna de esas metodologías. Entonces, para poder definir cuál de todas estas posibles metodologías, encontramos, digamos, bueno, tengamos estos tres criterios, entendiéndose que también todos se requieren, digamos, llevan consigo responsabilidades, llevan consigo actividades, entonces utilicemos tres criterios. Bueno, esta metodología que utilicemos, qué tanto está alineada con lo que hoy ya en día está en el sector eléctrico colombiano, la normativa que hay, qué tanto esfuerzo me va a implicar si queremos hacer un primer ejercicio sectorial, que esto, digamos, como lo vamos a ver ahora, no es que sea vinculante, no es que sea obligatorio, sino como, bueno, cómo arrancamos para ese primer ejercicio sectorial si venimos monitoreando el avance del 1347 y queremos hacer y queremos tener unas mejoras continuas y una identificación de brechas y de cómo poder avanzar en apropiarnos mejor de todos los temas de ciberseguridad y que también, bueno, podamos hacerlo de manera ágil y que no sea, digamos, una actividad que nos lleve años o más allá de lo que implique las actividades que estemos haciendo, que nos estemos proponiendo como los planes de acción de manera anual. Entonces, con esos principios, pues, y revisamos particularmente, aquí le traigo como los ejemplos de la C2M2, las CSFs de la NIS, el CP del NARUC, y que teniendo muy en cuenta, bueno, esa visión que para nosotros era muy importante, y bueno, esto es como se mapea con la NERC, porque ese es el que sustenta también todo el acuerdo, la creación, particularmente de lo que se viene desarrollando desde el CNO. Entonces, como parte de ello, pues, y aquí a manera, digamos, digamos, cualitativo, bueno, la alineación, particularmente cómo está, digamos, de cara al 1347, también del documento que menciona la CREC, en cada una escala, como les mencioné, era cualitativa para poder hacer un balance de lo que implicaría la implementación de cada una de estas metodologías, del esfuerzo sectorial, que tanto, digamos, como era un ejercicio voluntario por parte de las diferentes organizaciones que estuvieran, digamos, dentro digamos, el alcance del acuerdo de ciberseguridad, eso que conllevaría con la participación de un representante, si toca, digamos, tener un tercero digamos, o un consultor que realice la actividad, y eso conlleva consigo costos y también claramente la duración, y como les mencionaba, pues la agilidad que tuviéramos o los recursos disponibles para hacer este ejercicio sectorial. Entonces, esto nos llevó como en general, entendiéndose que como les mencioné anteriormente, de todo ese conjunto de 11, 12 metodologías, pues, y de cara a que todas pueden ser válidas y que algunas van a requerir mayor esfuerzo que otras, pues el ejercicio sectorial para lo que sería este
para el alcance del 2021 fue, bueno, utilicemos lo que, digamos, lo que es como el marco conceptual de ciberseguridad, particularmente en lo que tiene que ver con el listado de esas prácticas que serían alrededor de 108, porque nos permite como tener ese balance entre lo que era la alineación, el esfuerzo y la agilidad, y particularmente porque también nos permitía hacer un checklist entre aquellas prácticas que estaban ya listadas en esa metodología marco, con los elementos que ya están establecidos dentro de NERCSIP para hacer ese mapeo de esas actividades. Entonces, y en general, aplicar esta metodología nos llevaba a tener un perfil es decir, respecto a cada una de esas funciones, identificar, proteger, detectar, responder, recuperar, hay unas categorías, dentro de esas categorías hay también unas prácticas, y que esto, digamos, esas son las diferentes prácticas, y la metodología NIS de manera visual me genera este perfil. Otras metodologías me pueden generar otro tipo de perfiles, generalmente pueden tener más o menos número de prácticas de ciberseguridad, pero la idea era con el alcance del ejercicio. Se hizo, digamos, se construyó una herramienta, digamos, con todo, digamos, al interior del grupo de ciberseguridad, para que pudiésemos hacer documentar la información, y unos elementos fundamentales que se llevaron a cabo era, bueno, esto es un ejercicio sectorial, digamos, esto no pretende ser una auditoría o una certificación para las diferentes empresas, sino para ver cómo identificamos esas brechas y esas oportunidades, y con eso establecer esas mejoras que se pueden llevar a cabo para impulsarlas de manera sectorial, y que entendiéndose que esto es desde el punto de vista de todo el proceso de la gestión de activos de manera macro, que esto digamos, no reemplazaba en sí el acuerdo 1347, y que la idea era hacerlo con una visión transversal dentro de la organización para poder identificar esos mejores para el sector. Entonces contamos con una cobertura de la siguiente: alrededor de generación con el 75% de la capacidad instalada, a nivel de la capacidad de transformación alrededor del 69%, ya en los dispositivos como los FACS, centro de control del sistema principal, los activos internacionales del 100%, y a nivel de las redes alrededor del 88%. Entonces vean que el ejercicio que hicimos, el estado de implementación, el estado, digamos, de madurez, y el mapeo sectorial, que es una manera en que unimos estos dos puntos anteriores. Entonces, aquí mostramos los resultados que se obtuvieron, digamos, del promedio no ponderado, sino el promedio de lo que contestaron las diferentes organizaciones que participaron en el ejercicio, sobre en qué nivel se encontraban respecto, digamos, como tuvimos como patrón de muestra la NIS, que establecía, digamos, el tema de parcial, riesgo informado, repetible y adaptativo, bueno, cómo se encontraba respecto a lo que eran los procesos de gestión, los programas asociados digamos, este tema, y también la participación, o que uno también podría entenderlo como todo lo relacionado con la cadena de suministro, en cuáles niveles de estos se encontraban. Y ustedes pueden ver que en general, pues la muestra representativa pues está en esa fase de repetible que ya está, pero no todavía en un proceso continuo de mejora, digamos, permanente, dinámica, y que esto muestra lo que, digamos, el promedio sector. Hay unas empresas que claramente tienen, digamos, otras escalas, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero que también nos permite ver cómo avanzamos en el sector, y si lo vemos en cada una de las diferentes funciones que nos establecía la NIS, es decir, desde 0, que era no implementada, hasta 3, completamente implementada, pues uno podría decir, bueno, en general, todavía, digamos, dentro de ese listado que sugiere, digamos, esta metodología, pues nos encontramos más en el rango de lo que puede ser parcialmente implementada, pero a nivel de lo que implica prepararnos con esa primera fase de identificar, y también en función de eso, de cómo saber, porque si no identificamos muy difícilmente podemos hacer, digamos, una respuesta sobre estos tipos de incidentes, pues ya también se ha avanzado mucho más en esa fase que es donde ampliamente está implementado. Entonces esto al final nos llevaba hacer una valoración desde el punto de vista sectorial, particularmente en identificar en cada una de las diferentes categorías que tenía la NIS: gestión de activos, entorno de negocios, gobernanza, evaluación de riesgo, estrategia de gestión de riesgo, y también gestión de cadena de suministro, de cómo en general de las diferentes prácticas que están en cada una de ellas, pues ustedes pueden ver en términos de la dominancia naranja es ampliamente implementada, y el color amarillo es parcialmente implementada. Pues ahí se ven en cuáles de estas categorías hay que trabajar y fortalecer aún más esta actividad de mejora continua. Eso no solo nacionalmente en esa función de identificar, también en la fase de proteger,
que incluso aquí en esa parte de seguridad de datos, digamos que hay algunos que también todavía no han avanzado de manera importante sobre esas mejores prácticas en seguridad para lo que garantizar esa seguridad de los datos, pero que en general también se muestra cómo han venido implementando cada vez más estas prácticas, ya a nivel de detectar y que se muestra en la medida que vamos avanzando en cada uno de estos 5 eslabones, ya la parte, digamos, parcialmente implementada, salvo el tema de monitoreo continuo en la ciberseguridad, se encontró, digamos, que también se ha avanzado un poco más en ampliamente implementadas ese tipo de prácticas. Y en responder, pues ya vemos y que cambia el tema de mitigación, es donde hemos visto, digamos, desde esas señales y como esa preparación del sector, que hemos avanzado, es importante identificar y también lo otro, bueno, cómo respondemos ante ese, digamos, incidentes que se puedan dar en el sector. Y que claramente hay aspectos donde hay que avanzar, pero que eso también nos da un mensaje de que digamos, el sector se viene preparando para ello y que también es importante, digamos, poder fortalecer todo lo que implica la gestión de la ciberseguridad, porque no solamente son elementos asociados a un equipo, a un dispositivo, sino a todo lo que tiene que ver con los planes, los diseños, la comunicación de la respuesta y cómo los procesos de mejora sobre esto, porque incluso en esa etapa de recuperación, pues también vemos que en esta etapa, pues en general todo el sector estaría en esta fase de todavía estar implementando esas prácticas. Aquí es la misma información, solo mostrada todas de manera consolidadas para, para que ustedes pudieran ilustrar digamos, la manera en que se viene evaluando. Ahora, la metodología NIST en sí no te establece una madurez dentro de esas metodologías como tal. Entonces, el ejercicio que también hicimos y teniendo en cuenta, digamos, como esos pilares que le mostramos sobre digamos, la alineación, la agilidad, los temas de los recursos, un ejercicio también cuando uno revisa esa herramienta de la NARUC que establece lo que uno podría decir, esos niveles de madurez que ustedes pueden ver en este listado desde cero, es decir, no hay ningún criterio asociado sobre esa consulta que se haga, pero hasta la 5, la optimizada, que ya es una práctica que digamos que incluye, o esa madurez que incluye una cultura de mejora continua, y que en el intermedio pues hay varias una de ellas. Y lo que hicimos fue, bueno, con esas prácticas de la NIST apliquemos esa escala de madurez de la NARUC para poder hacer ese match que nos trae también la NIST, que nos permite también hacer ese match con la NERC, ¿sí? Que es el que soporta el acuerdo CNO. Y así fue como hicimos, bueno, podemos lograr digamos, con ese match, tener unos mapas para que nos permita identificar ya como soporte de la NIST en cada una de estas funciones, de identificar hasta recuperar, cómo podemos avanzar, en qué nivel de madurez nos encontramos de acuerdo con esa escala NARUC, y que uno podría decir, bueno, al menos la 3 sería como el deseable, o sea, el mínimo a partir de que uno podría tener ya que se requiere como desde el punto de vista sectorial. Entonces, para ello lo que hicimos, bueno, de escala también el ejercicio fue, bueno, también evalúe esa madurez de esa práctica que nos recomienda la NIST. Y ustedes pueden ver, pues la naranja es la número 3, el referencial, por así decirlo, en los que encontramos un promedio sectorial de la azul y digamos, una gris con, digamos, verde, que muestra, bueno, algunas de las organizaciones mencionaron que están un poco más arriba y algunas mencionaron que están un poco más abajo, pero que en promedio, digamos, el sector se encuentra en esto. Entonces, aquí vemos que para esas mejores prácticas, el tema de la gestión de la cadena de suministro hay que avanzar, digamos, de manera importante. En el caso también, cuando nosotros vemos, bueno, fortalecer todos los temas de entrenamiento y consejo situacional, entendido como sector. Recuerden que aquí lo que buscamos es cómo jalonar el sector, porque pueden dar diferentes, digamos, niveles de evolución en cada una de las diferentes empresas, y que también, así como lo vimos en los temas de proteger, en los temas también de detectar, que se mostraba que en general estábamos sobre ese promedio. En el tema, digamos, de responder, sí se veía que por el tema de comunicar la respuesta, que deberían trabajar más en esa fase, y también pues hay otros en el tema de recuperar, que también está asociado como en esa planeación de la recuperación y esa comunicación de la recuperación, que en promedio pues estaban debajo de ese referencial. Entonces, esto nos llevaba a hacer ese ejercicio, y bueno, cuáles son esos elementos donde pues, debemos focalizarnos para lograr esa mejora continua, y que para ya ir, digamos, resumiendo, digamos, los resultados que tuvimos sobre este ejercicio, que también está de la mano de cómo poder impulsar todo lo que es la aplicación del Acuerdo 1347, era que, bueno, esto también lo podemos ver de la siguiente manera, como un mapeo de cómo en el sector nos encontramos, si estamos hablando de implementación de prácticas, y otra cosa es la madurez que tengamos sobre esas prácticas, y que esto, pues, uno podría hacer un arreglo, digamos, al menos en un plano de 2 ejes, y que nos define, mira, van a haber unas zonas donde no es recomendable que ninguna organización esté, porque digamos no ha avanzado ni en implementación de prácticas ni mucho menos en la madurez de estas, pero también hay otras zonas
que también, bueno, van a poder avanzar en poder tener una mayor cantidad de prácticas implementadas, aunque digamos no tengan esa madurez en el uso de estas, o por el contrario, tienen pocas implementadas, pero las que tienen también tienen un alto madurez sobre ellas. Digamos, unos estados intermedios donde que hay que avanzar en los dos elementos, y hay unos que, bueno, tengo, digamos, lo mínimo requerido, más que mínimo, lo estándar recomendable de estas prácticas de ciberseguridad, pero que requiero avanzar en la madurez, o por el contrario, pues ya tengo, digamos, unas mínimas requeridas, pero y las tengo muy maduras. Y hay otros escenarios como, bueno, el deseable es que ya superemos esos umbrales sobre la cantidad de prácticas y también sobre la madurez de estas, y otros como, digamos, ya que superan, digamos, que se encuentra un alto dominio sobre estas prácticas. Entonces, en promedio encontramos el sector, podemos decir que, digamos, no se han implementado todas aquellas posibles prácticas que pueden ser como recomendables. Sin embargo, las que ya se tienen, ya seguimos en encuentra con un nivel de madurez que permiten, como les mencionaba, era el tema de identificar y el tema de mitigar digamos, los temas asociados a ciberseguridad. Entonces, eso también nos permite, y aquí uno podría decir, bueno, encontramos empresas que estén en esta zona, otras que estén, digamos, en esa zona 2, otras que estén, digamos, muy similar al promedio sectorial, otras que están en esa zona, digamos, de madurez, y en otras, digamos, que claramente, pues, marcan digamos, esas mejores prácticas ya apropiadas y maduradas dentro de su organización. Entenderse que todas las organizaciones son distintas, son de tamaños distintos, con números de activos también muy diversos, pero que nos muestran, bueno, cómo podemos ir avanzando, también aprendiendo de ellas que también ya han avanzado, y que de manera sectorial también cómo podemos, porque la idea aquí es que como sector avancemos hacia esa, digamos, madurez en la ciberseguridad. Aquí solamente a manera de ejemplo, también se tiene mapeado cómo pueden ser cada una de estas prácticas de promedio sector, en cuáles estamos en cada una de ellas, y esta es la misma visualización, pero solo como ese perfil que yo les mostré inicialmente para que ya aquí estemos ya cerrando la presentación del día de hoy, y que nos permite, bueno, en qué tipo de prácticas debemos mejorar en cada una de ellas, tanto en la parte de implementación como en la parte de madurez. Entonces, de hecho, incluso un ejercicio que también se puede extrapolar, y que, digamos, recientemente la NIS sacó, digamos, como un draft, como un borrador, el cual podría ser ese perfil que tuviera, digamos, aquellas organizaciones que están preparadas para hacer esa gestión, digamos, de manera eficiente sobre los ransomware. Entonces, de hecho, incluso establece, bueno, usted debe trabajar al menos estas prácticas que ustedes ven ahí, y los colores muestran, bueno, cómo nos fue en ese ejercicio sectorial y en cuáles también tenemos que identificar esas acciones de mejora. Entonces, con esto terminaría. También, como les mencionaba, es importante seguir avanzando en garantizar el reporte de todas digamos, las empresas que están, digamos, dentro de la cobertura de los acuerdos que se establezcan a nivel de ciberseguridad, porque y más de cara, digamos, a los diferentes activos críticos que ya se han establecido claramente en el anexo 1. Esto nos lleva también porque la importancia de poder empoderar a todo nivel jerárquico, entendiéndose que ustedes vieron todos los perfiles de ataques, de amenazas, de los tipos digamos, de la manera en que se abordan esos incidentes de ciberseguridad, porque eso requiere una participación activa de todos aquellos responsables en cada uno de los diferentes niveles jerárquicos. Esto no solamente corresponde a un solo área, a un solo dispositivo como tal, sino a toda la organización de manera, para poder lograr y empoderarse de la importancia de la ciberseguridad. Y hay un tercer elemento que vimos también desde el punto de vista con esa evaluación, hay unos que avanzaban más que otros, pero hay que armonizar para que como sector podamos lograr también esa estandarización sobre esos requerimientos mínimos que tenemos, que nos permitan, pues, tener esa garantía de que nos estamos preparando para lo que es la identificación, la detección, lo que tiene que ver con la respuesta, con la recuperación. Y aquí finalmente es agradecerles también a todo el CNO y a todo el Comité de Supervisión de Ciberseguridad y el grupo de técnicos de ciberseguridad con el cual pudimos hacer este ejercicio que venimos ya desarrollando ya hace varios años sobre la evolución de la ciberseguridad en el sector eléctrico. Con esto termino, agradeciéndoles también a todos los que asistieron, y estamos atentos a cualquier observación o pregunta. Muchas gracias, ingeniero Juan David, por su intervención.